Muy buenas tardes a todos. Vamos a mirar las pruebas de normalidad. Vamos a mirar en este documento las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En primer lugar, vamos a mirar el procedimiento para las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, el paso 1 pues es las hipótesis. Y las hipótesis en esta prueba y la siguiente van a ser la H0, la muestra proviene de una población con distribución normal. O los datos tienen distribución normal, que es lo que uno acostumbra a decir como en forma simplificada, o se cumple normalidad, lo que podríamos decir la H0. Y la HA, la hipótesis alterna, la muestra no proviene de una población con distribución normal. En este caso vamos a utilizar la distribución de Kolmogorov-Smirnov, que es una tabla en la cual vienen tabulados unos valores, en el cual podemos observarlos aquí, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y necesitamos aquí el 1 menos alfa, el nivel de confianza, que lo vemos acá arriba, y el tamaño de la muestra para leer los valores. Y estos serían los valores críticos de la distribución. Esta distribución para esta prueba la debemos, una distribución asimétrica hacia la derecha, y la prueba es a una sola cola también hacia la derecha. No vamos a trabajar dos colas ni cola a la izquierda, sino una cola a la derecha. Y según el nivel de significancia y el valor, se busca el valor crítico en la tabla de Kolmogorov-Smirnov, que en el libro de Jorge Canabo se encuentra en la página 633. Vamos a calcular la estadística de prueba en el paso 4, y la estadística de prueba pues parece una fórmula muy corta, pero para el procedimiento para calcular este valor de la estadística de prueba DC, que es la letra que utiliza para la distribución de Kolmogorov-Smirnov, la D, y el D calculado, entonces será un máximo entre un valor que lo hemos llamado Sn de x y menos un Fn de x, pero en valor absoluto. O sea que hacemos unas restas considerando en valor absoluto, y de todas esas restas pues calculamos el máximo, y esa es la estadística de prueba. En general, la siguiente tabla, esta tablita que está aquí, podemos mirar cuál es el procedimiento que hay que hacer en forma general. Lo primero que hay que hacer es enumerar los datos del 1 al n. Si son 10 datos, entonces yo iría del 1 al 10. En esta simbología es para decir que los datos vienen ordenados en esta segunda columna, o sea, ordenamos los datos de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Acá vamos a calcular lo que se denomina Sn de x, que es simplemente el puesto que ocupa cada dato sobre el número de datos. O sea, en este caso dijimos sobre 10. Entonces el primer dato pues será el 1, y entonces el puesto 1 sobre 10. O sea que aquí daría 0,1. Acá el puesto 2 sobre 10. El puesto 3 sobre 10, y el último sería 10 sobre 10, y en este caso pues da 1, ¿sí? O sea que esta última casilla de esta columna pues va a ser siempre 1. Vamos a estandarizar los datos, los vamos a estandarizar, y la fórmula de estandarización es la variable menos la media sobre la desviación estándar, pero esta media y la desviación estándar son poblacionales. En algunos casos pues se conoce esta media y esta desviación estándar poblacionales, si no la estimamos, esta con la X barra, o sea la media de la muestra, y esta con S, la desviación estándar de la muestra. Y hacemos la estandarización, el dato menos la media sobre la desviación estándar, y hacemos estos cálculos aquí para cada valor. Y calculamos los que llaman los ZN, que lo llamamos acá, el Z1, el Z2, el Z3. En la siguiente columna lo que vamos a hacer es calcular los Fn de x. ¿Pero qué son estos Fn de x? Simplemente son áreas hasta el valor de Zn, ¿sí? Y entonces, como decimos áreas, en este caso, pues y son valores de z, entonces aplicamos la tabla de la distribución normal estándar. Buscamos este valor para el primer caso, pues el valor de z1, lo buscamos en la tabla, y ese sería un área prácticamente antes de z1. Y asimismo será para z2, buscamos en la tabla el z2 y escribimos acá el área, y ese es el f2 de x. Y así calcularíamos los fn de x.
Y aquí he dejado en rojo la SN de X y he dejado en rojo la FN de X. Lo que dice la fórmula es que hay que hacer esa resta entre estas dos columnas, SN de X menos FN de X. Restamos esas dos columnas, pero en valor absoluto, y entonces pues me van a quedar unos valores aquí, todos positivos porque todos son valor absoluto. Y lo que se hace en el siguiente procedimiento es de esta columna última, que es prácticamente esta operación que tenemos acá, las restas de Sn de x menos Fn de x, escogemos el más grande, el máximo, y esa es la DC. Entonces ese sería el paso 4, la estadística de prueba. Y el paso 5 pues es mirar en qué parte de la gráfica cae el DC, ¿no? En zona de aceptación o en zona de rechazo. Los software siempre trabajan estas pruebas con el p-valor y la regla pues es para todas las pruebas la misma. Si p-valor es menor que alfa se rechaza H0 y si p-valor no es o es mayor que alfa no se rechaza H0. Aquí he hecho una aclaración que si en el software el p-valor es grande, pues prácticamente mayor, por lo menos a 0,05, pues eso indica que la variable tiene distribución normal, ¿sí? Entonces aquí en este caso lo que yo he escrito es que para utilizar todos los cálculos que hemos hecho, todas las pruebas y todos los estudios que hemos hecho hasta el momento, se esperan valores grandes de p-valor para concluir que la muestra proviene de una población con distribución normal. Porque si se comprueba de que no tiene distribución normal, no podemos utilizar ninguno de los cálculos que hemos hecho hasta el momento, ni intervalos de confianza, ni prueba de hipótesis que hemos calculado hasta el momento, sino que hay que utilizar otras pruebas que llaman pruebas no paramétricas. Eso pues se mirará en otro tema aparte. Bueno, vamos a mirar la teoría de la otra prueba de normalidad, que es la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Y en este caso, pues se dice que esta prueba se utiliza para muestras pequeñas inferiores a 50. Y la de Kolmogorov-Smirnov se utilizará para cuando las muestras sean, o las poblaciones, pues sean muy grandes, ¿no? Que tengan registros mayores de 50. Entonces, eh, pero en este caso, pues como el ejemplo que vamos a mirar acá, pues para darle el procedimiento vamos a tomar una muestra pequeña en ambos casos, ¿sí? Bueno, eh, el paso 1, pues nuevamente las hipótesis son las mismas. La muestra proviene de una población normal o los datos tienen distribución normal y la H, la muestra no proviene de una población con distribución normal. La distribución que se va a utilizar pues es otra tabla que se llama la tabla de Shapiro-Wilk, donde es muy similar a la de, bueno, eh, la forma de calcular es muy similar a la de Kolmogorov-Smirnov, que sería esta tablita de Shapiro-Wilk. Acá arriba dice distribuciones de Shapiro-Wilk, donde aquí están los alfa y los 1 menos alfa, o sea, aquí está el nivel de significancia y niveles de confianza. Y acá está n. Entonces, si hacemos el cruce de acá, pues calculamos los valores críticos o los valores de la distribución de Shapiro-Wilk. Bueno, volviendo acá. En el paso 3 hay que hacer la gráfica de la distribución de Shapiro-Wilk, que es asimétrica hacia la derecha, y consideramos también nuevamente una cola a la derecha. Y según el nivel de significancia y el nivel de confianza, obviamente buscamos el valor crítico en la tabla de Shapiro-Wilk. Bueno, y en el paso 4 hay que calcular la estadística de prueba. La estadística de prueba es esta fórmula WC, dice W calculado de Will, en este caso la WC. Y sería 1 sobre NS sombrero al cuadrado, o sea, la desviación estándar de la población o la desviación estándar sin corregir. O sea, la desviación estándar, la que divide la sumatoria sobre n, no sobre n-1, sino sobre n. ¿Sí? En algún documento por allá al inicio, en la parte descriptiva, mirábamos que había desviación estándar corregida y desviación estándar sin corregir. La una dividía sobre n y la otra dividía sobre n-1.
La que divide sobre n-1 es la desviación estándar corregida. Y la que divide sobre n, pues la desviación estándar sin corregir. La una es de la muestra y la otra es de la población. Bueno, aquí hay otras operaciones, hay una potencia, en este caso, mire, elevado al cuadrado, una sumatoria. Entonces, y esta sumatoria contiene unos A sub n, que se llaman coeficientes de Shapiro-Wills, que estos coeficientes vienen dados en unas tablas, ¿sí? Y la tabla se llama los coeficientes de la distribución de Shapiro-Wills. Y estas son unas restas que hay que hacer entre los datos, ¿sí? Las restas que hay que hacer, una de las restas que hay que hacer es el primer dato menos el último. El segundo dato menos el antepenúltimo, y así hacemos todas estas operaciones. Y multiplicamos por estos coeficientes y esos resultados los sumamos, y cuando hemos sumado estos valores, pues los elevamos al cuadrado y dividimos sobre n sobre ese al cuadrado, ¿sí? Sobre ese sin corregir al cuadrado. Y aquí esta sumatoria va hasta h, ¿sí? Hasta h. Y ese h se calcula de esa manera. Si n es par, el h va a ser n sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Si n es 10, entonces el h va a tomar valores de 10 sobre 2, 5. O sea que aquí van a haber 5 términos nada más que hay que sumar, ¿sí? La mitad de los datos prácticamente. Si n es 8, pues serán 4 términos. 8 sobre 2, 4. Pero si n es impar, por ejemplo 11, entonces el h va a ir 11 más 1, 12 sobre 2, 6. O sea que aquí van a ir 6 términos en este caso. Eso es lo que se explica también todos esos procedimientos aquí en esta tabla en general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tablita, la tabla, pues aquí van, mire, 1, 2, 3, 4 hasta h, y de h hasta n, o sea que prácticamente lo que se hace es partir en dos grupos los datos, ¿sí? Los datos. Y este primer grupo que va de 1 hasta h son los WSUI. Entonces W1, W2, W3, WH. En este caso, pues serán los X1, X2, XH. Serían los mismos. Pero estos de acá, que los he marcado con color diferente, estos de acá es el otro grupo de datos, o sea, los que vienen de aquí hacia abajo, pero escritos de mayor a menor. O sea, que este último dato, que lo llamaríamos, sería el W sub n prácticamente, este iría de primero. Si este es el más grande y en este otro grupo pues va de primero. Y después va al antepenúltimo dato, va de segundo, bueno, etcétera, etcétera, hasta llegar a cubrir esta otra mitad de datos. Y entonces tenemos los W sub i, los W sub n y menos i más 1. La fórmula dice que haga la resta entre estas dos columnas, W sub n menos i más 1 menos W sub i. Hago esa resta, que simplemente restar este valor con el de acá, y así para los demás, restar estos dos valores, y obtenemos esta columna. De la tabla de los coeficientes de Shapiro-Wills, copiamos unos valores que llaman los A sub n, ¿sí? Esos A sub n vienen dados de esta tabla, que son los coeficientes de Shapiro-Wills. Coeficientes de Shapiro-Wills. Si n vale 10, entonces estos coeficientes hay que copiarlos allá en las tablitas, harían 5 valores. Si n vale 13, entonces 13 más 1, 14 sobre 2, 7, serían estos 7 valores los que hay que escribirlos allá, ¿sí? Solamente es mirar el n aquí en esa tabla. Si n vale 20, pues copio estos valores allá en el procedimiento. Eso simplemente es esta tablita de Shapiro. Y esas tablas vienen hasta para un n de 50, ¿sí? Mírenlos, aquí están. Si n vale 50, pues se tomarían estos 25 valores que habrían aquí en esta última columna. En esta última columna habrían 25 valores que hay que copiarlos allá. Por eso es que se puede trabajar Shapiro-Wills hasta n menor o igual a 50. De lo contrario, pues se trabaja con Mogorov-Smirnov. Bueno, y vamos en esta parte. Luego pues hay que hacer estos procedimientos, estas operaciones que me dice la fórmula, A sub n, o sea, cada valor de estos,
por estas diferencias que hicimos acá, por estas diferencias y obtenemos esta columna de acá. Y estos valores me dicen la fórmula, si ustedes pueden mirar aquí esta fórmula, tendríamos estos términos sueltos, estos de aquí dentro de la sumatoria, estos de aquí, los tendríamos en esta columna acá. Pero si yo lo sumo toda esta columna, sumo todo esto, pues obtengo esta sumatoria de acá. ¿Sí? Y de aquí ya simplemente se elevará al cuadrado y dividir sobre n por s al cuadrado. Eso sería el procedimiento para aplicar esa fórmula. En el paso quinto, pues nuevamente aquí regresamos al paso 3, indicamos dónde cae en zona de aceptación, en zona de rechazo, y tomamos la decisión en ese caso, si tiene distribución normal o no tiene distribución normal. El software también, pues en las tablas en las pruebas de Shapiro-Wilk, pues entregan un p-valor y observamos si ese p-valor es menor que alfa, se rechaza H0. Pero si ese valor es grande, pues mayor que alfa, no se rechaza H0. Y también se esperan valores grandes, pues para aplicar todas las fórmulas que hemos trabajado hasta el momento. De lo contrario, si se rechaza H0, pues no tiene distribución normal y nos obliga a calcular una prueba no paramétrica. Bueno, aquí hago una notica de aclaración que dice la tabla de Kolmogorov. La prueba de normalidad de Kolmogorov se aplica cuando los datos son superiores a 50 y la prueba de Shapiro-Wilk cuando la cantidad de datos es menor o igual a 50. Bueno, esa es la teoría de las dos pruebas y vamos a mirar el ejemplo entonces. En este caso se ha tomado una muestra de 16 familias, ingresos mensuales de 16 familias de estrato 1 en la ciudad de Pasto. Y los datos son estos 16 registros, ¿sí? En millones de pesos, dice acá, son estos ingresos mensuales. Bueno, y vamos a probar si esto proviene de una población con distribución normal, o sea que los ingresos mensuales de las familias de estrato 1 tienen distribución normal, o si no tienen distribución normal, ¿no? Y lo vamos a hacer mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov al 5% de significancia y mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Aclarando de que eh, vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para estos 16 datos, pero simplemente para indicar el procedimiento, ¿no? Aunque no sería adecuada pues la prueba para 16 datos. La prueba adecuada sería la de Shapiro-Wilk, no la de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, entonces, como me piden que haga con las dos, entonces vamos a hacerlo con las dos pruebas para los 16 datos. N vale 16, la media se la ha calculado pues en calculadora, en Excel o en otro paquete estadístico. La media de la muestra es 3,69375. La desviación estándar corregida, en este caso pues la calculadora también me da estas dos, pero en este caso la corregida es 0,94267 y la sin corregir es 0,91274. En Kolmogorov-Smirnov utilizamos esta. Vamos a utilizar esta. Y en Shapiro-Wilk hay que utilizar esta. Recuerden, ese sombrerito, ¿sí? Esta sería la desviación estándar sin corregir o desviación estándar de la población. Y la otra es la corregida o la desviación estándar de la muestra. Entonces, con Kolmogorov-Smirnov, el paso 1 es plantear las hipótesis, la H0 y la HA. Los ingresos de las familias de estrato 1 de Pasto tienen distribución normal y la HA, los ingresos de las familias de estrato 1 de la ciudad de Pasto no tienen distribución normal. Vamos a la distribución que vamos a trabajar es la distribución de Kolmogorov-Smirnov. Aquí vamos a tener un nivel de confianza del 95% y un tamaño de la muestra de 16. Y aplicando la prueba de Kolmogorov, la distribución de Kolmogorov-Smirnov, que es una distribución asimétrica hacia la derecha, trazamos una sola cola aquí para pruebas de normalidad, no hay que pensar en dos colas o en una cola a la izquierda, no, sino solamente una cola a la derecha, en el cual pues acá quedará nivel de confianza y nivel de significancia. Zona de rechazo, zona de aceptación de H0, N vale 16. Y este valor pues lo buscamos en la tabla
de la distribución de Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a buscar 0,95 y n igual a 16. Y este valor debe dar 0,328. Entonces, si vamos a la tabla de Kolmogorov-Smirnov, buscamos un área de 0,95 y 16, n vale 16, o sea que este sería el valor, n vale 16, 0,328. Ese sería el valor crítico. Bueno, ya lo tenemos aquí, en el cual pues desde 0 hasta ese valor, pues, zona de aceptación, y de 0,328 en adelante, zona de rechazo de H0. Y ahora sí, vamos a hacer, aquí está la indicación cómo se hace en la tabla, el área acá arriba, el n aquí en la primera columna, y este es el valor. Bueno, si ya lo revisamos en la tablita. Y vamos a calcular ahora sí el DC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para este DC? Aquí ya les he escrito los pasos. Entonces se enumeran los datos del 1 al 16, son 16 datos. Se ordenan los datos, el menor es 1,5, el mayor es 5,5 y bueno, los demás quedan en ese espacio. Calculamos el SN de X, en este caso el puesto que ocupa cada dato sobre N. Estandarizamos los datos con la fórmula SN igual a XI menos mu sobre desviación estándar, la media, el dato menos la media sobre la desviación estándar, y si no tenemos la media y la desviación estándar poblacional, pues sacamos la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra y estandarizamos los datos. Y posteriormente calculamos los Fn de X, que es leer estos datos Z en la tabla de la distribución normal estándar, ¿sí? En la tabla de la distribución normal estándar, y calculamos esas áreas. Y luego lo que hacemos es la resta entre Sn de X y Fn de X, obtenemos en valor absoluto esas restas, y con todas estas diferencias calculamos el DC, el cual es seleccionar el máximo entre todas estas restas. Eso es lo que expliqué en la tabla, y aquí está paso a paso. Y haciendo ese procedimiento, para este ejemplo, calculamos el DC de 0,07689. Y aquí se explican las operaciones. Y aquí se explican las operaciones, donde tenemos aquí el número de datos, pues serán 16, la numeración de los datos, ahí creo que los podemos observar. Disminuyamos un poquito eso, ahí los podemos observar perfectamente. Los 16 datos, donde aquí está la numeración del 1 al 16, donde aquí es el orden de los datos, el 1.5, 2.5 hasta el 5.5, que era el más grande. El SN de X simplemente será dividir 1 entre 16, que da 0,0625, 2 entre 16, 0,125, y el último será 16 sobre 16, 1. Estandarizamos estos datos, como no tenemos new y sigma, entonces X barra y S, utilizamos esos valores y hacemos esos cálculos, ¿sí? Estos van a dar valores de Z, buscamos estos valores aproximando con 2 decimales, me tocará en las tablas 2 decimales, si no en el software pues los colocamos todos estos decimales, y buscamos estas áreas, que son las Fn de X. Y luego hacemos esta resta de esta columna con esta columna, valor por valor, y obtenemos en valor absoluto estos valores. Y de aquí calculamos el máximo, que en este caso el máximo es 0,07. Y esa es la estadística de prueba, el DC. Este DC. Luego lo que hacemos es ese DC, ubicarlo en la gráfica 0,076. 0,076. En esta gráfica será, pues aquí está 0, aquí 0,32, 0,07 estará acá en zona de aceptación de H0. Por lo tanto, se deja H0 y la que se elimina es HA. Y se concluye que esta se elimina, y la respuesta será que los ingresos de las familias de estrato 1 de la ciudad de Pasto pues tienen distribución normal. Esa sería la respuesta en este caso. Bueno, vamos a mirar ese procedimiento que hicimos allá, que está calculado en las tablas, lo vamos a mirar cómo se hace aquí en Excel. Entonces,
En Excel pues tenemos los datos, ingresos familiares, tenemos la media, que es igual promedio, ahí pueden mirar la fórmula de estos datos, igual promedio de esos datos, la desviación estándar, la corregida para la S en este caso, pues la desviación aquí en Excel, y calculamos la media y la desviación estándar. ¿Sí? Y esta otra pues es esta es la desviación estándar de la población, mire, desviación desves.p de estos datos, entonces me va a dar 0,91, este sería el S sombrero y esta sería la S, y esta sería la X barra y S. Y entonces nos vamos aquí al procedimiento. Tengo los datos aquí, los ordené, los pasé acá, los ordené de menor a mayor. Y aquí en la tablita empiezo numeración del 1 al 16, los datos ordenados del 1.5 que es el más pequeño, el 5.5. Y aquí lo que empiezo es hacer, calcular el SN de X. Entonces 1 de una vez en fórmula para después arrastrar este valor, 1 sobre 16, el primer valor, 0,625. Y arrastramos esos valores, esa fórmula. Y ahí estarían los SN de X. Estos ZN es la fórmula de estandarización. Entonces aquí restamos el dato, que sería en este caso 1.5, menos la media, que en este caso es X barra 3,69375. 3,69375 sobre la desviación estándar, que como no tenemos new, utilizamos X barra, que sería 0, S, ¿no? Que no tenemos S, sigma, reemplazamos por S. 0,94 o la desviación estándar, en este caso de la muestra, 0,94,267. 0,94,267. Bueno, y ese me da un valor de menos 2,327. Para la tabla, como hay que buscarlo aquí en este renglón, hay que buscar esto en la tabla, pues aproximaríamos a menos 2,33 y lo buscaríamos en la tabla. Y así para los demás, entonces simplemente arrastro la fórmula, me dan esos valores, y ahora sí busco en la tabla el menos 2.33, menos 2,33, voy a la tabla de la distribución normal estándar y busco menos 2,33. Por aquí debe estar. Menos 2, menos 2,3 y 3. Menos 2,30. Este es para 0, para 1, para 2 y para 3. O sea que el valor me da 0,0099. 0,0099. Verifiquemos que se me olvidó por un rato el valor. Menos 2,33. O sea que aquí va a ir 0,0099. Pero también, si no tenemos Z, y entonces yo puedo en Excel también, como estoy en Excel, puedo calcular el área que esté antes de este valor. Entonces nos vamos aquí enfrente de ese valor y me voy por insertar función, estadísticas, y nos seleccionamos la categoría estadísticas. Y aquí nos vamos a ir por distribución normal estándar. Distribución normal estándar. Como son valores de Z, entonces distribución normal estándar. Y el Z es menos 232,72, después va a ser menos 1,26, entonces le hago clic aquí en esa parte. Ahí me dice que está en J4 para el primer área que voy a calcular. Y acumulado, tener en cuenta aquí acumulado y aceptar. Y ahí obviamente está, miren, 0,00990 me había dado en las tablas. Aquí me dio 0,00998 porque tomamos todos los decimales, ¿no? Y en la tabla redondeamos menos 2,33. Y de aquí, calculado este valor, ustedes pueden comprobar los demás en las tablas. Lo que les van a dar es aproximados. Y listo, ahí tenemos esos valores. Y ahí hemos calculado los SN de X, que creo que en la forma general los coloqué con rojo, y los FN de X, que también los coloqué con rojo. Y acá hay que restar esos valores, pero colocando siempre signo positivo. Al resultado en valor absoluto. A, B, S se escribe en valor absoluto acá.
de de Sn de x menos el Fn de x. Si haces esas restas, y de aquí para acá se arrastra. Y aquí seleccionamos el máximo. Entonces, si tenemos muchísimos datos, entonces igual máximo, para no revisar y cometer errores, igual máximo de esa columna. ¿Sí? Entonces el máximo es este valor, que lo podemos marcar aquí, y este es el valor que nos dio pues allá en el procedimiento, 0,07689. Ese sería el procedimiento para hacer esta tablita y calcular el DC, que prácticamente este es el que lo llamamos DC, es el valor máximo en este caso, el DC. Esto, la estadística de prueba. Bueno, entonces, todo el procedimiento para calcular el DC es en estas tablitas. Vamos a mirar la otra parte, la otra prueba, que en este caso pues es la prueba de Shapiro-Wilk con el ejemplo, ¿no? Entonces la prueba de Shapiro-Wilk con nivel de significancia de 0,05 también. Entonces, paso 1, planteamiento de las hipótesis, están exactamente a las de Kolmogorov-Smirnov. Los ingresos de las familias de estrato 1 de Pasto tienen distribución normal, y los ingresos de las familias de estrato 1 de Pasto no tienen distribución normal. Pero vamos a colocar la distribución correcta. En este caso, pues es la prueba de Shapiro-Wilk, porque son 16 datos nada más, 16 registros. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Nuevamente llega a ser una prueba, una distribución asimétrica hacia la derecha, y solamente vamos a coger una cola a la derecha también. Entonces, nivel de confianza, nivel de significancia, zona de rechazo, zona de aceptación, n vale 16, y nos vamos a buscar nivel de confianza y n a la tabla de Shapiro-Wilk. Y este valor debe darme 0,981, que sería el valor crítico, el valor de la tabla. Nos vamos a las tablas de Shapiro-Wilk en este caso y buscamos el 0,95. 0,95 y bajamos hasta 16. Y en este caso me da, aquí está en 16, 0,981, que es el valor que aparece acá en el documento. Bueno, ya teniendo el paso 3, nos vamos al paso, bueno, aquí está la explicación de cómo se busca la tabla. Nos vamos a calcular la estadística de prueba. Entonces, para la estadística de prueba, pues hay este procedimiento, donde donde vamos a calcular en primer lugar vamos a calcular esta sumatoria. Y para hacer esa sumatoria vamos a mirar qué se hace. Entonces se enumeran los datos del 1 al 16, se ordenan de menor a mayor, el menor era 1,5, el máximo era 5,5, y según el valor de h se separan en dos grupos los datos, ¿sí? Entonces, un grupo del 1 hasta h, 1, 2, 3 hasta h forma el primer grupo. En este caso serían del 1, 16 entre 2, 8. Entonces del 1 al 8 sería el primer grupo. Y del 9 al 16 sería el otro grupo. Y ese primer grupo lo llamamos W sui. Y el otro grupo lo llamamos W sub n menos i más 1. ¿Sí? Y se los ordena este otro grupo se los ordena de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. Bueno, el siguiente paso es tomar la tabla de los coeficientes de Shapiro-Wilk, en este caso los A sub y n, para n igual a 16. Y aquí está la forma como se busca en esa tabla. Miren, coeficientes de Shapiro-Wilk, simplemente buscar esta columna que diga 16, porque n vale 16, y estos serían los coeficientes, y lo copiamos estos valores. Bueno, teniendo esos datos, lo que se hace después es hacer la resta entre los W sub n menos i más 1 menos los W sub i multiplicados por los A sub y n, y eso sumatoria. Y con eso pues calcularíamos una gran parte de la fórmula. Y luego lo que hacemos es, bueno, aquí está el proceso, podemos revisar que aquí está el proceso para calcular esa sumatoria.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enumeramos los datos del 1 al 16, obviamente están organizados aquí, los podemos observar ahí, los miramos total. Entonces, del 1 al 16, eh, como h es, en este caso sería 16 sobre 2, 8, ¿sí? Por ser 16 par, lo dividimos entre 2 me da 8, entonces me quedan dos grupos, mire. 8 datos para el primer grupo y 8 datos para el segundo grupo. Este primer grupo es el que se lo llama los WSUI. Y este grupo que está en verde acá se los llama los Ws o n menos i más 1. Pero acá están escritos de mayor a menor. O sea que el último dato en este grupo queda a ser el primero. El antepenúltimo, el segundo. Y así todos los demás, ¿sí? O sea, es como coger estos datos de aquí, invertirlos y colocarlos en esta columna de acá. Luego, cuando tengo los WSUI menos los WSUN menos I más 1, pues aplico lo que me dice la fórmula, que haga esta resta entre estos dos valores. Entonces resto al 5.5 le quito 1.5, me queda 4. Al 4.8 le resto 2.5, me queda 2.3. Y así para los demás. Y ahora sí, estos valores de aquí los copio de la tabla de Shapiro-Wilk, de coeficientes de Shapiro-Wilk. Serían, si n vale 16, serán 8 valores que vamos a tenerlos de la tabla de coeficientes de Shapiro-Wilk. Y estas dos últimas columnas las multiplicamos. Los A sub y n serían estos valores por estas restas que hicimos acá. Y hacemos ese producto y obtenemos estos valores de acá. Y como lo que vamos a hacer es la suma de todos estos valores, entonces sumatoria para todos estos datos, sumamos estos datos de aquí y ese valor es 3,60957. 3,60957. Recuerden ese valor que es el que vamos a calcular allá en Excel también. Bueno, aquí tenemos pues en resumen que n vale 16, x barra vale 3,69375, ls sombrero 0,91274. Esta sumatoria ya la calculamos con la tabla 3,60957. Y ahora sí, la fórmula ya no nos queda tan compleja como habíamos observado al inicio, sino que esto ya todo esto se reemplaza por un valor que es 3,60957. Eso le va a dar cuadrado y después dividido sobre 16 por 0,91274, eso da 0,9774. Y esta sería la estadística de prueba, 0,9774. Y ese 0,9774 lo ubicamos en 0,97, lo ubicamos en la gráfica del paso 3, 0,9774 pues quedará por acá, ¿sí? Aquí está 0,98 y aproximadamente quedará aquí en la zona de aceptación, 0,9774, por aquí muy junto, ¿no? Pero igual queda en zona de aceptación y se acepta H0. Entonces se acepta H0, pues queda esta primera y esta de acá se elimina. La segunda, la HA, se elimina. Aquí, como conclusión, los datos tienen distribución normal. Bueno, vamos a mirar la salida en StatGraphic. StatGraphic solamente hace la prueba de Shapiro-Wilk, y en este caso pues me da el estadístico 0,9767, me dio, pues supongo que de tomar algo otras decimales y por eso hay una diferencia, pero lo importante aquí es el p-valor. ¿Sí? El p-valor es 0,9048, superior a 0,05, entonces no se rechaza H0. Entonces se observa que el p-valor es mayor a 0,05, por lo tanto no se rechaza H0, llegando a la misma respuesta, o sea que los datos tienen distribución normal. Bueno, yo creo que hagamos entonces el proceso aquí en Excel. ¿Sí? Aquí son los datos, ingresos familiares, la muestra de 16, su media y su
desviación estándar, o sea, esta la quitamos aquí porque esta no la utilizo. En este caso la voy a eliminar, bueno, dejémosla ahí nada más. Sí, dejémosla con rojo ahí para decir que esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta X barra y la 09127 para los cálculos. Bueno, para la fórmula, pues no, al final, para la prueba. Entonces lo que hay que hacer aquí es eh, calcular el h, ¿sí? El h, recuerden, es n sobre 2 y n es par. Y n más 1 sobre 2 y n es impar. Como en este caso n es 16 es par, 16 sobre 2, 8. Entonces los 8 primeros datos y los 8 últimos datos hacen un grupo 1 y un grupo 2. El grupo 1 se convierte en W sub I, o sea que estos de aquí automáticamente los pasamos a ser W sub I, tal como están. Pero estos de acá, el otro grupo, serían los W sub N menos I más 1. Control C, Control B, pero los vamos a ordenar en este caso, datos, continuar con la selección, en este caso la columna J de mayor a menor, de mayor a menor. Esa es la clave aquí en esta parte. Mire, coger los datos acá, los primeros, tal como están ordenados, de menor a mayor, pero estos de acá, el otro grupo lo ordenamos en otra columna, acá, llamada de esa manera, W sub n menos I más 1, pero de mayor a menor. ¿Sí? Y ahora sí es lo que hacemos en la otra columna es la resta nada más. ¿Sí? ¿Qué restas hago? Al 5.5 le resto 1.5 y esto me da 4. Y de aquí arrastramos, porque las otras son las mismas restas, hay que hacer siempre. Bueno, y estos A sub J los copio, pues si los puedo copiar y pegar, pues hago eso. Simplemente de los coeficientes de Shapiro-Wilk, pero los correspondientes a un tamaño de 16. Entonces, n vale 16, entonces aquí lo que miro es el tamaño de la muestra. Cojo estos valores, control C, aquí los puedo copiar y los pego acá. Control C, control V. Bueno, quedaron descentrados, centrémoslos ahí. Bueno, y lo que hay que hacer en esa otra columna de acá es multiplicar los A sub J por estas diferencias. Entonces hacemos esos productos. 0,5056, que es el primer A sub J, por 4. Y esto me da 2,0. Y de aquí para allá es hacer los mismos productos para cada renglón. Y cuando yo tenga esos productos hago la suma y cuando he hecho esa suma he calculado la sumatoria de los A sub n de los W sub n menos I más 1 menos W sub n. Entonces hacemos sumatoria aquí, igual suma, le puedo colocar aquí suma y que me sume todos estos datos de acá. Y ese es el 3,60957, que es el que había calculado pues anteriormente, ¿sí? En el procedimiento pues está el 3,60957, que es este valor, ¿dónde está? Aquí en el documento debe estar, que es este valor que habíamos determinado acá, ¿sí? Con ese valor pues ya saben, vamos a aplicar la fórmula. Todo esto ya lo calculamos con la tablita anterior, lo reemplazamos y eso me da 0,9774 y regresamos al paso 3 y del paso 3 al paso 1. Y eso sería todo de estas pruebas de normalidad.